Bienvenidos a la serie Come Follow Me de Quick Media, cubriendo la sección del Doctrina y Convenios. 132. Ahora esta es la parte 2. Para esta semana ya cubrimos las secciones 129 a 131 antes. Come Follow Me, así que puedes revisarlo en el podcast si estás omitiendo eso. Cosas sobre la sección 132. Primero que nada, estamos llegando a un punto aquí donde creo que si sigues el Doctrina y Convenios en las secciones, puedes ver desde Kirtland, donde hay la acumulación de el templo siendo dedicado y las visitas de Elías de Moisés y del Salvador y todas estas llaves que se traen. Visita de Miguel, un nuevo huésped en nuestra casa. Y luego, por supuesto, volviendo a Juan el Bautista con el sacerdocio arónico y a Pedro, Santiago y Juan. Tienes esta acumulación de ordenanzas que comienzan a moverse a través del Doctrina y Convenios y llevan a este nuevo pacto, que tenemos aquí en la sección 132. Ahora esto ya se ha mencionado anteriormente. Si retrocedes, puedes ver que tenemos en la sección 131. Tenemos la idea de exaltación y la capacidad de tener un aumento eterno. Y así, en los versículos 1 y 2 del 131 hay 3 cielos en la gloria. Para alcanzar el más alto, un hombre debe ingresar a este orden del sacerdocio, el DBR del sacerdocio. Este es el nuevo y eterno convenio del matrimonio. Así que hay un crescendo que se construye a través de las ordenanzas que se encuentran fuera y, por supuesto, dentro del templo, mientras te preparas para este nuevo y eterno pacto. En la sección 132, dada en julio de 1843, realmente mucho de esto se había dado previamente a Joseph Smith. Algunos de nosotros cometemos el error de pensar que la idea del nuevo y eterno convenio y del matrimonio plural llegó muy tarde con Joseph Smith. Eso no es cierto. Él conocía mucho desde temprano. De hecho, hay un registro. En 1835, el primer registro conocido que tenemos de Joseph Smith oficiando en un matrimonio plural es entre Newell Knight y Lydia Galbraith Bailey en 1835. Eso fue hace 8 años, antes de la sección 132. Esto ha estado ocurriendo hasta cierto grado. Un poco, pero ha estado pasando. Ahora, otro aspecto a tener en cuenta en la sección 132 es que debemos distinguir entre el nuevo y eterno convenio y el matrimonio plural. Mi esposa y yo estamos juntos hace más de 3 décadas como pareja. Hemos hecho un pacto en el nuevo y eterno convenio del matrimonio celestial. Estamos sellados juntos para siempre y tener un matrimonio en el templo. Así que partes de esta sección se centran en la idea del nuevo y eterno convenio. Y luego hay otras que se centran en el matrimonio plural. Hablaremos de eso aquí. Lo que Joseph Smith está haciendo aquí básicamente es, a lo largo del tiempo, que cada vez que comenzó a recibir las impresiones, los empujones, las demandas, los mandamientos del matrimonio plural, que podrían haber sido tan pronto como él pasó por Génesis con la traducción de la Biblia, ¿verdad? Cuando llega a Abraham, que se casa con Agar, y con Sara, y después con Isaac y Jacob, y luego muchos más, ¿verdad? Así que terminas pensando, ¿cómo se aprueba esto? No tiene sentido para nosotros. En el Antiguo Testamento se habla del matrimonio plural desde varios enfoques. Al menos los líderes protestantes lo consideran aprobado por Dios. En el Antiguo Testamento, Martín Lutero, por ejemplo. Por lo tanto, José Smith no es el primero en afirmar que el matrimonio plural es, o al menos fue, algo que fue ordenado por Dios. Está claramente en la Biblia. Está en el Antiguo Testamento, pero lo que parece estar haciendo aquí, al pasar por este proceso, es responder a la pregunta de ¿qué sucede en el Antiguo Testamento?
¿Por qué hay matrimonios plurales entre algunos de estos individuos? Tienes a Abraham, Isaac y Jacob, y también a David y Salomón como ejemplos. Comencemos aquí con el versículo 1. Dice, en verdad, así dice el Señor a ti, mi siervo José, que en la medida en que has preguntado de mi mano, para saber y entender en qué yo, el Señor, justifiqué, así que Él justificó a Abraham e Isaac, algo nuevo que no está en el Antiguo Testamento. Información: Abraham, Isaac y Jacob, así como también Moisés, David y Salomón. Mis siervos, en cuanto al principio y la doctrina de tener múltiples esposas y concubinas. Así que, esto es, él pudo haber tenido todo esto antes, seguramente lo hizo. Pero ahora está presentando esto en la sección 132 y 1843. Él dice, yo soy el Señor tu Dios. Piensa en el origen de esto, y te responderé en relación a este asunto. Luego dice, por eso, y esta es la parte más dura, prepara tu corazón para recibir y obedecer las instrucciones que te daré. Porque todos aquellos a quienes se les ha revelado esta ley deben obedecerla. Así que recibirás un lenguaje muy fuerte aquí para José y para Emma. Del Señor, creo que debe ser contundente para que ellos lo entiendan y motivarlos a este punto. ¿Lo lograrán? Y si consideras cuando miras la historia y observas la historia de la iglesia de José Smith, ves que él se opone a esto, sobre esto, no quiere hacerlo. Se ha escrito mucho sobre José Smith y se dice que él era ¿sabes? Él manipuló a las personas y quería expandirse y tener más mujeres en su vida. No creo eso en lo más mínimo. Tienes algunos comentaristas que he escuchado hoy que dicen que fue un error. Y esto es, él se fue de sí mismo. Y eso, sabes, mirando el matrimonio plural en la historia de la iglesia, desearían que no hubiera pasado. Bueno, está bien, yo también lo deseo, eso sería más fácil. Pero pasó, y es respaldado por el Señor. No está mintiendo. No pienso que Él mienta. No, creo que esto es del Señor. Tenemos documentos que indican que 3 ángeles se le aparecieron o ángeles se le aparecieron en 3 eventos separados, pidiendo que hiciera esto, que entrara en matrimonio plural. Y la amenaza era que serías eliminado y destituido como profeta si no lo haces. Así que él realmente lo están forzando para que lo haga. Ahora puedes creer que no es un profeta. Puedes creer que se inventó todo esto. Esta es una excepción a la regla que establece José. Hay excepciones a las reglas de Dios. Vamos a ver eso. Pero José está haciendo una excepción aquí por su propia pasión, satisfacción y orgullo. Simplemente no es cierto, no lo es. Aquí se presenta el 4º verso, porque mirad, os revelo un pacto nuevo y eterno. Y sí, ahora recordad, nuevo significa cuando miráis el nuevo pacto, ¿verdad? Oís sobre el nuevo pacto durante la última cena. Mi sangre es esta, ¿verdad? Mientras reparte el vino y la copa. Esta es mi sangre del Nuevo Testamento, o el nuevo pacto. Eso es lo que es. Así que el pacto eterno se refiere al sacerdocio de Melquisedec. Continúa y dice, porque nadie puede rechazar este pacto y ser permitido entrar en mi gloria. Esa sería la gloria de la exaltación, el grado más alto del reino celestial. Ahora, desde este punto, dejamos el matrimonio plural por un tiempo. Parece que, ¿verdad?, hemos dejado el matrimonio plural y comenzaremos a hablar del nuevo y eterno pacto, el matrimonio eterno, la ordenanza del matrimonio eterno, entre un hombre y una mujer. Y luego regresaremos al matrimonio plural en el verso 29. Por lo tanto, aquellos que reciban una bendición de mí deben cumplir la ley designada para ello. Hemos escuchado ese tipo de palabras aquí recientemente, esta semana, y las condiciones que fueron establecidas desde antes de la fundación del mundo. Estas son las condiciones
que se exponen en el Consejo Celestial. Este es el inicio. Esta es la visión, nuevamente, que los profetas a menudo tienen de Dios en su trono. Y una teofanía del trono, así se llama, y Dios sentado en su trono, múltiples grupos de ángeles. Esto representa para mí una estructura jerárquica del Consejo Celestial. Es el comienzo, y es a lo que regresamos. Y luego revisará varias condiciones sobre cómo opera esta ley, ¿cierto? Debes considerar los pactos, contratos, vínculos, obligaciones, juramentos, votos, actuaciones, conexiones, asociaciones, expectativas que no han sido establecidas y selladas por el Espíritu Santo de la promesa. Es de el sacerdocio del que ha sido ungido, el sacerdocio, tanto en el tiempo como en la eternidad, y eso es también muy sagrado. Por revelación y mandamiento a través del medio de mi ungido, a quien he designado en la tierra para tener este poder. Dice que este es Joseph Smith. Todo esto es sobre el sacerdocio. Y la orden que proviene del sacerdocio aquí. Existe un orden específico, un DBR que se observa. Con esto, y este orden del sacerdocio con el matrimonio eterno está reservado, es específico. Es un orden, es un DBR único. Su lugar en la jerarquía del sacerdocio, de orden. Podemos ver eso justo aquí en el siguiente versículo, en el verso 8. He aquí, mi casa, el templo. Es una casa de orden, es una casa de DBR. Hay, como hemos visto, este crescendo a través de las ordenanzas. Ahora estamos aquí en el nuevo y eterno convenio, del sacerdocio de Melquisedec en el templo. Su casa es una casa de orden, y esta es la próxima parte de ese orden. Él dice que no es una casa de confusión. Nuevamente, el orden es poner las cosas en secuencia, en el orden correcto, y así eliminar la confusión. Ahora, quería tocar el verso 18 aquí. Hay algo de simbolismo del templo que deberíamos mencionar. En el verso 18 dice, y de nuevo, en verdad os digo, si un hombre se casa con una esposa, y hace un pacto con ella por tiempo y por toda la eternidad, si ese pacto no es por mí o por mi palabra, mi DBR, que es mi ley y no está sellado por el Espíritu Santo de la promesa, por él a quien he ungido para este poder, así que no es válido cuando están fuera del mundo. Esto también se aplica al matrimonio plural. Si los matrimonios plurales no se hacen por su palabra, su mandamiento, el mandamiento del Señor, y por el Espíritu Santo de promesa, y por alguien que ha sido designado para esto, entonces no proviene de Dios. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en la época de Jacob en el libro de Mormón. Así estaba la situación en Jerusalén en el tiempo de Leí. Entraban en matrimonios plurales, y no era ordenado por el Señor. Él dice que si esto es así, y es solo un matrimonio temporal, no es un matrimonio celestial, entonces dice, cuando están fuera del mundo, no puede ser recibido allí en el cielo, porque los ángeles y dioses están allí. Es una jerarquía que está esperando por quienes no pueden pasar. Eso es imaginería del templo. Hacemos lo mismo en el templo. Por lo tanto, no pueden heredar mi gloria. Porque mi casa es una casa de DBR, una casa de orden, dice el Señor Dios. Pero si se hace bajo estas condiciones, por la palabra del Señor, por la autoridad adecuada, sellado con el Espíritu Santo, entonces se les dirá a ellos, los que están casados, que saldrán en la primera resurrección, y si es después de la primera resurrección, en la siguiente resurrección, según el momento de tu muerte. Y heredarán tronos, reinos, principados, poderes, dominios, y esto es interesante, todas las alturas y profundidades que vienen con eso. ¿Cierto? Entonces, mucha gente cree, por ejemplo, que Dios no siente tristeza, no puede tener pasiones. ¿Cierto? No siente esos sentimientos negativos, eso es evidente. Para nosotros es claro que eso no es cierto. ¿Cómo amas sin sufrir? ¿Y tener dolor? No puedes. Si no significa nada para ti, si no sientes eso, entonces es más difícil decir que hay amor allí. Porque ese amor implica sacrificio, ese amor tiene un precio.
Y Dios, de todos, ofrecerá el sacrificio más grande y el costo más alto. Así que para nosotros es similar. Si estas son las cosas que recibimos, heredaríamos todas las alturas, maravillas y alegrías de la exaltación, las profundidades. No sé si eso es lo que se quiere decir, pero me parece que eso tiene bastante sentido. Que también vas a ir a heredar toda la adversidad en ese sentido que enfrentarás con todos tus hijos, y con más. Eso es parte del juego. Es parte de nuestro acuerdo. Y regresamos a la imagen del templo en su máxima expresión cuando estén fuera del mundo. Esa es ordenanza, y pasarán junto a los ángeles y los dioses, que están allí para su exaltación y gloria en todas las cosas, como se ha sellado en sus cabezas, y esa gloria será una plenitud eterna de semillas. Y siempre es un eterno aumento. No creo que todos estén listos para eso. No es fácil. No es fácil. Eso es un aumento eterno de responsabilidad. Considera eso. Es un aumento eterno de las profundidades. Y conozco a personas que pueden no quererlo. Pueden elegir algo diferente. Pero eso es diferente de lo que el Padre quiere para nosotros, porque eso es la plenitud de la gloria y de nuestro potencial. Pero podemos decidir. Y podemos elegir. Esto puede suceder en esta existencia o en la venidera. Pero hay pocos que van a elegir esto. No es que no esté al alcance de todos. A través del trabajo en el templo y la predicación del Evangelio en el más allá, sabemos que todos tienen la misma oportunidad. Dios no discrimina. Sin embargo, pocos lo elegirán. ¿Cómo lo sabemos? Aquí está el 22. La puerta es estrecha y angosto el camino. Y angosto el camino que lleva a la exaltación y continuación de las vidas o vida eterna. Pocos lo encuentran, porque no me aceptan en el mundo, ni me conocen. Es un punto interesante sobre nuestra última discusión aquí en Ven y Sígueme, donde hablábamos sobre el conocimiento. Al atravesar las ordenanzas. ¿Es el ni tampoco me conocéis una referencia a que no pasaron por estas ordenanzas? Pienso que hay algo en eso, que adquirimos cierto saber a través de nuestro cuerpo físico al pasar por las ordenanzas. Y si lo vemos así, obtenemos más aquí en el 24. Esto es vidas eternas. Conocer, conocer. El único Dios sabio y verdadero y Jesucristo. A quien ha enviado, yo soy Él. Por lo tanto, reciban mi ley. Ahora quiero moverme al verso 29, donde regresamos al tema del matrimonio plural, que sé que incomoda a muchos. Sé personas para las que esto es un gran problema, lamentablemente. Y yo lo entiendo. Para mí también es un gran tema. Y estoy contento de no tener que pasar por ese tipo de prueba, ese tipo de test. No lo quiero, ¿verdad? No quiero esa prueba. Pero muchos lo han atravesado, muchos lo han hecho. En el verso 29 se dice que Abraham recibió todo, lo que recibió por revelación y mandamiento, por mi palabra, dice el Señor, y ha alcanzado su exaltación y se sienta en su trono. ¿Qué fue lo que recibió? Bueno, pasando al 30. Abraham recibió promesas sobre su linaje, y del fruto de sus lomos, de cuyos lomos ustedes son. José Smith desciende directamente de Abraham por medio de José de Egipto. Es decir, mi siervo José, que debía seguir mientras estuvieran en el mundo, y respecto a Abraham y su descendencia, deberían seguir fuera del mundo. En el mundo, en la tierra, y fuera del mundo, deberían continuar tan numerables como las estrellas. Todo lo que vaya más allá de eso, ¿verdad? Y más allá de esa familia, hacia el futuro, hacia la eternidad. Me gusta la comparación con las estrellas aquí de nuevo. De nuevo,
Entendemos esto porque hemos hablado de las jerarquías, que a veces son ejemplificadas por el cosmos que nos rodea, ¿verdad? La Tierra, las estrellas. Vemos lo mismo en Abraham 3. Y muchas veces ves estrellas que se comparan con gente o con ángeles. Y en 31, esta promesa es también tuya, la promesa de un nuevo y eterno convenio. Porque ustedes son de Abraham. Y la promesa fue hecha a Abraham, y por esta ley es la continuación de las obras de mi Padre, en las que Él se glorifica. Así que id y haced las obras de Abraham. Entrad en mi ley y seréis salvos. ¿Y qué es la ley? Vamos a ver el contexto de esta ley. Vamos a 34. Dios mandó a Abraham, y Sara le dio a Agar como esposa a Abraham. ¿Y por qué lo hizo ella? Porque esta era la ley. Esto es lo que se mandó. Y de Agar surgieron muchas personas. Esto, por lo tanto, estaba cumpliendo, entre otras cosas, las promesas. ¿Abraham estaba condenado? Porque ¿por qué tendrías que mencionarlo? ¿Había sido hombre condenado antes? Porque no es lo habitual. ¿Verdad? No es lo habitual. Piensa en Nefi y Labán. ¿Verdad? El espíritu le ordena matar a Labán, cortarle la cabeza. Bueno, ¿qué pasa con no matar? No, hay algo que va más allá del mandamiento. Es como el cisne negro en el podcast reciente. Hay algo que aún se te lanza, fuera de lo normal. Para algunos de nosotros es fuera de lo común tener que acercarnos al Señor más allá de sus mandamientos. Hay un mandamiento más allá de los demás. Es una sorpresa. Y es una prueba más que Nefi debía cumplir. ¿Y por qué lo hizo siendo Sara? Porque esta era la ley, y de Agar nacieron muchas personas. Muy bien, entonces hasta el 35. ¿Estaba Abraham, por lo tanto, bajo condena? En verdad os digo, no. Porque yo, el Señor, lo mandé. Así que hay preguntas en la mente de José Smith y en la de muchas personas sobre esto. ¿Por qué uno de los profetas más grandes tiene muchas esposas? ¿No es esto contrario a la moral? ¿No contradice esto los mandamientos de Dios? Él afirma que en este caso, no. En el 36, Abraham fue ordenado a ofrecer a su hijo Isaac. Mira cómo lo explica. Sin embargo, se escribió, no matarás. Así que es lo mismo. No cometerás adulterio. Y aún así, aquí, se le ordena a Abraham que tome a Hagar como esposa. Así que eso es un paralelo directo. Toda la familia de Abraham es probada, incluyendo a Isaac. Abraham fue mandado a ofrecer a su hijo Isaac. No obstante, estaba escrito, no matarás. No obstante, Abraham no se negó. Y se le atribuyó justicia. ¿Por qué se le atribuye justicia? Por cierto, ese término es un término conocido, ¿verdad? Se le cuenta como justicia. Lo que significa es fe. Eso significa fe. Y si examinas las Escrituras verás que eso es exactamente lo que es, que él tuvo fe en Dios. Y esa fe, de alguna manera, tuvo que ser extendida más allá de los mandamientos normales. Es lo mismo en Abraham, creo. Estoy tratando de recordar dónde se dice, pero a Abraham también se le menciona su descendencia a través de Isaac, Jesucristo. Y se le atribuye justicia debido a su fe, que Cristo vendrá a la tierra y que pagará por nuestros pecados. Y también se le atribuye justicia por la fe en Jesús. Así que todo está entrelazado, si puedes captar mi punto, ¿verdad? Donde está la prueba aquí. Tiene todo que ver con la fe de Abraham. Entonces, en 37, Abraham recibió concubinas y ellas le dieron hijos, y se le consideró por justicia, porque se le dieron. Y él se mantuvo en mi ley,
Y aquí volvemos a ver, como Isaac también. Y Jacob no hicieron otra cosa que lo que se les mandó. Esa es la clave. No hicieron otra cosa que lo que se les mandó. Así que no contrajeron matrimonios adicionales, a menos que se les dijera. Eso es distinto para David y Salomón. Y porque no hicieron otra cosa que lo que se les mandó, han entrado en su exaltación por las promesas, y están en tronos, no son ángeles, son dioses. Llegamos al 38. David tuvo muchas esposas y concubinas, así como Salomón y Moisés, mis siervos, y otros muchos más, desde el inicio de la creación hasta ahora, y no pecaron en nada. Aquí está la clave, aquí está la advertencia. Excepto en esas cosas, o acepta, en aquellas cosas que no recibieron de mí. Eso es lo que hicieron David y Salomón. 39. Las mujeres de David fueron dadas por mí, no todas. Por la mano de Natán, mi siervo, y otros profetas que tenían las llaves de este poder. Aquí es donde encontramos la gran historia de David y Betsabé. Betsabé no fue dada a David. No hubo consentimiento divino. Por lo tanto, él cruzó los límites de esto. Se salió de la palabra de Dios y ha caído de su exaltación. Y no heredará de ellos en el mundo porque los di a otro, dice el Señor. Así que cuando leemos, por ejemplo, en Jacob 2, sobre esto, vemos que se trata de orgullo y riquezas, y el orgullo de varios hombres y algunas mujeres, que estaban entrando en estos matrimonios plurales y en relaciones adúlteras, que no eran dado por la palabra del Señor, y de eso es de lo que Jacob está predicando en el templo. Y ten en cuenta que esto es una respuesta directa a lo que ocurría en Jerusalén. Todo el libro de Mormón sigue este patrón, especialmente Prina Nefi, 2 Nefi y Jacob. Antes de los libros pequeños hay una reacción inmediata a lo que sucedía en Jerusalén, a la iniquidad que había allí, incluyendo el matrimonio plural fuera de la palabra de Dios. En el versículo 23 de Jacob 2, la palabra de Dios me angustia por sus crímenes más graves. Porque así dice el Señor, este pueblo comienza a caer en iniquidad. No entienden las Escrituras, pues buscan excusarse al cometer fornicaciones debido a lo que se escribió sobre David y Salomón su hijo. Bueno, acabamos de oír en la sección 132 que Dios les dio esposas a David y Salomón. Pero no todas ellas. Ahí es donde está el conflicto aquí. Así que llegamos al versículo 24. David y Salomón tuvieron muchas esposas y concubinas, lo cual era abominable a mis ojos, dice el Señor. Bien, estoy bastante seguro de que así es como reconciliar esto. Es porque tomaron esposas y concubinas que no seguían la palabra de Dios. Salieron de los límites. Eso es adulterio. Finalmente, vamos al versículo 51 y hablemos de Emma un minuto. Esto es muy duro para ella. El lenguaje es fuerte para Emma y para José. Sin embargo, esto es algo que ella tiene que aceptar claramente. Espero que consideremos a Emma aquí, ya que he notado cosas mencionadas a veces sobre ella en casas de barrio. ¿Sabes? Donde no fue tan leal. Y terminó yendo con Brigham Young y el resto de los santos a través de las llanuras hasta Salt Lake, y al final se dio por vencida. Y tú sabes, por favor considera su vida y lo que vivió. ¿Sabes? Tuvo hijos que murieron a causa de la iglesia. Tenía a su marido, que siempre estaba en la cárcel y era perseguido y embarrado y plumerado. Y tienes la enorme responsabilidad que tenía José Smith, que ella compartió.
de toda la iglesia y todos los santos y todo lo que se estaba edificando. Y cuidado en este momento de esta nueva religión en auge. Rara vez tuvo su propia casa. A menudo vivía en la más absoluta pobreza y cuando tenía una casa solía ceder todo el espacio lleno de huéspedes. Se trasladó a Commerce, Illinois durante el invierno mientras su esposo estaba en la cárcel sin saber su destino, libre. Y luego esto le toca a ella. ¿No? Entonces esto le toca a ella. Espero que podamos tener algo de empatía por Emma Smith. Creo que eso es lo que José querría. ¿Verdad? Al entender lo que ella vivió. Pero estas son palabras duras. Revisemos esto rápidamente. En el versículo 51 dice, en verdad os digo, un mandamiento doy a mi sierva, Emma Smith, tu esposa, a quien te he entregado, que ella se mantenga, y no participe de lo que te he ordenado ofrecerle. Para probarlos como hice con Abraham, hice esto, y que pueda exigir una ofrenda de su parte por pacto y sacrificio, y que mi sierva Emma Smith reciba a todos los que han sido dados a mi siervo José. Hay muchos, no, muchas esposas, y que son virtuosas y puras ante mí. Los que no son puros y han afirmado serlo, serán destruidos, dice el Señor Dios. Salomón. En el año 54, ordeno a mi sierva, Emma Smith, que se quede y se una a mi siervo José, y a nadie más. Pero si ella no cumple este mandamiento, será destruida, dice el Señor, porque yo soy el Señor tu Dios, y la destruiré, si ella no permanece en mi ley. Así que, de nuevo, ser destruida significa que no tendrá acceso a las bendiciones. Y es una muerte espiritual hasta cierto punto, ¿verdad? Es un poco de muerte espiritual y separación de Dios. Pero es un lenguaje fuerte. Y otra vez, creo que, para José y para Emma, para que cualquiera de ellos entre en esto, se requería este tipo de lenguaje y este tipo de empuje del Señor para hacerlo. Va en contra de todo lo que imaginas que podría ser correcto. Y además es simplemente, es difícil, es muy difícil. En 56 se le pide que perdone a José por sus errores. Y entonces será bendecida, y él la multiplicará y hará que su corazón se alegre. Así que de nuevo a veces lo entendemos. Es como junto a José Smith en la cárcel de Liberty. El Señor no siempre será como un Jesús de peluche, ¿verdad? Y venir a darnos un abrazo y darnos consuelo. Eso está presente. Contamos con el Espíritu, el Consolador. Pero a veces hay un mandato claro y verdad que hay que seguir. Está bien, hemos pasado por este crescendo de ordenanzas del templo. Llegamos al nuevo y eterno convenio, que es un matrimonio entre un hombre y una mujer, y creo que es importante entender, junto con la proclamación de la familia, que no altera nada que veo. A veces oímos que, bueno, la proclamación sobre la familia es distinta de lo que se practicaba, especialmente en el siglo XIX con la Iglesia, pero no es así. La proclamación familiar dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Bueno, era entre un hombre y una mujer con matrimonio plural también. Así que no se trata de tener a varias mujeres juntas en un matrimonio con un hombre. No es así, ¿verdad? Es un hombre y una mujer entrando en un matrimonio, entrando en el nuevo y eterno convenio el uno con el otro. Hay un hombre y hay una mujer. Ahora hay múltiples matrimonios. Pero no hay múltiples mujeres dentro de un matrimonio, como lo veo. Y este matrimonio plural que se ordena parece ser traído, ordenado por el Señor en tiempos de una nueva dispensación, al inicio de nuevas dispensaciones o al comienzo de una nueva era, como con David y Salomón. Puede ser tanto una prueba para las personas como un medio para fortalecer su fe. Y es, como él dice, para levantar descendencia, para sí mismo,
para construir la iglesia y las familias. Así que este crescendo a través de las ordenanzas del Evangelio, las ordenanzas del sacerdocio, nos conduce al nuevo y eterno pacto del matrimonio eterno. Y curiosamente, a través de esto nos vuelve a conectar a Abraham, al pacto de Abraham, que es el nuevo y eterno, pacto para los antiguos. Y esto es lo que se entiende cuando hablamos de ir al regazo de Abraham. ¿Cómo? La parábola del pobre, Lázaro. Nos vemos la próxima vez.